Como todos los miércoles ahora ya, y en este avanzado mes de junio, hablamos con nuestras amigas historiadoras, escritoras e investigadoras del programa y de tantos medios de comunicación, María Lara y Laura Lara. Escritoras, historiadoras y, como siempre, al frente de sus cátedras en Udima, compartiendo con tanta gente a distancia todo su buen saber. María Lara, buenos días. Buenos días, César. Hoy vamos a hablar de historia teniendo en cuenta otra vez algunas enfermedades raras. ¿Y por qué lo digo? Pues porque hace días se conmemoraba el día de una de ellas, la KBG exactamente, y también la semana pasada hay que hablar del día de las transfusiones de sangre, que tan imprescindibles son para muchas patologías, sean raras o no lo sean tanto, ¿verdad, María? Pues sí, porque la salud es eso que se valora lamentablemente cuando se ve erosionada o cuando se ha perdido, pero hay que valorarla durante todos los días del año. Por eso en Princesas en Jeans hoy queremos tener este recuerdo para las enfermedades raras a través de los personajes históricos que las han padecido. Y si te parece podemos comenzar con la pintura, con pintores que han padecido algunas de esas patologías. Pero antes, un apunte, antes de entrar en personajes concretos y sus profesiones. ¿Por qué tenemos que hablar cuando sacamos este tema a colación de Darwin? Porque el padre del evolucionismo, la persona que formuló la teoría de la selección natural después de sus viajes por el mundo y especialmente por Hispanoamérica en el bergantín Beagle, también sufrió una enfermedad rara. Charles Darwin realizó ese proyecto que lo llevaría después a marcar un antes y un después en la ciencia con la primatología, con la paleontología, la biología y tantas disciplinas. Pero cuando regresó a Londres después del viaje, se encontraba muy cansado y con fiebre alta y dolor de estómago. Y es que esa enfermedad la siguió arrastrando ya hasta su muerte. Y parece ser que se trataba del mal de Chagas, que todavía hoy es un enigma. Pues es una de tantas enfermedades que hay que investigar y para eso, pues claro, la ciencia necesita financiación para poder desarrollar en el laboratorio todas esas investigaciones y esos estudios para arrojar luz. ¿Y cómo se manifestaba? Sí, con un cansancio y sobre todo con el estómago y la fiebre muy alta. Pero estos personajes históricos hoy nos sirven también de timón, de vela y de guía para ver cómo, a pesar de la enfermedad, fueron capaces de sobreponer el ánimo y de desarrollar grandes proyectos por los que hoy son recordados, bien por sus obras plásticas o por sus investigaciones científicas. Y eso también tiene que ser estímulo para tantas personas que van a la consulta médica, se encuentran con un diagnóstico de una enfermedad rara y se plantean ya ahora que, bueno, pues hay que seguir hacia adelante tratando de sobreponerse y sobre todo de tener la autoestima lo mejor posible. ¿Cuántas obras musicales nos han quedado de autores clásicos que no podíamos imaginar que estaban pasando por una grave enfermedad cuando escribían esas obras que ahora tanto disfrutamos? Pero vamos a empezar no con músicos, María, sino con pintores, ¿te parece? Sí, porque tanto españoles como franceses y holandeses tuvieron artistas con esas enfermedades raras. Goya, estamos en el año 275 de su nacimiento. En marzo se celebró su aniversario y precisamente el pintor de Fuendetodos desde 1792 se vio aquejado por múltiples dolencias. Estaba postrado en la cama a ratos, luego también con la sordera, también tiempo de ceguera, de alucinaciones. Era un momento de lucha por limpiar las instituciones del antiguo régimen y después vendría la Guerra de la Independencia. Bueno, pues, ¿qué le pasaba a Goya? Se ha especulado con que la práctica que había de poner el pincel en la lengua mientras estaba pintando, pues para que los colores, en fin, se mezclaran, si no tenía el vaso de agua cerca, pues eso que le pudo provocar una ingesta involuntaria de plomo, y de ahí el saturnismo. Curioso que además tiene una obra terrible dedicada a Saturno. Pero el de Fuendetodos parece que también pudo tener una enfermedad rara, aparte de esa, del saturnismo, y sería
el síndrome de Susak, que provoca una inflamación de los vasos sanguíneos y también a la larga del cerebro, y que lógicamente provoca esos daños en el comportamiento y esa afectación general del ser humano en la vida cotidiana. ¿Alguno más? También de la Quinta del Sordo en Madrid podemos viajar a los Países Bajos. Van Gogh es uno de los pintores más controvertidos de la historia. Vivió en un ambiente en el que había hambre, alcoholismo, también problemas de salud mental dentro de su familia. La verdad es que las circunstancias no le ayudaban, pero él desarrolló su creatividad a pesar de tener una enfermedad que se llama porfiria y que afecta a la hemoglobina, por tanto, una enfermedad hematológica que, que vino a sumarse a ese cuadro complejo de vida que él tenía. Y hay que decir además que es que Van Gogh se autolesionaba y finalmente acabó suicidándose. Pero podemos hablar también de otro pintor, en este caso francés, Toulouse-Lautrec. Él vivió en un ambiente más que aristocrático, y lo que pasa es que desde niño se le empezó a manifestar una enfermedad que luego él le dio nombre y que es un trastorno que impide el crecimiento normal y que además de impedir el crecimiento normal afecta de adulto a las articulaciones. De manera que Toulouse-Lautrec buena parte de su adolescencia la pasó en una silla de ruedas entre consultas médicas, y en esa situación es cuando él decidió hacerse artista. Hay que decir que la enfermedad y la discapacidad es a día de hoy un momento clave, un estímulo para conseguir todos los sueños. Por supuesto que hay que convivir con las dolencias lo mejor que se pueda, intentar tener la salud, eso es lo prioritario, pero cuando llega la enfermedad, pues en el siglo XXI todo es posible, y ahí tenemos a los magníficos paralímpicos. Saltamos al mundo de la música, María, y quieres centrarte especialmente en Mozart. Sí, porque en el siglo XVIII este autor de sinfonías, de óperas, de millares de notas creativas en su pentagrama, Mozart, el niño prodigio, también sufrió una enfermedad rara. Era el síndrome de Tourette, que a día de hoy sigue afectando más a niños que a niñas y que provoca movimientos involuntarios, tics. Hipotéticamente él padecía este trastorno. Claro, estamos hablando de enfermedades raras que pudieron tener personajes históricos, y cómo lo sabemos, porque no se les ha hecho una autopsia posterior para el diagnóstico. Bueno, pues a través de los testimonios de ellos mismos, también de las personas que los conocieron, y en general a través de esa creatividad que los llevaba a hablar sin ningún tipo de complejo de cómo se encontraban en su rutina diaria. Lo dejamos aquí de momento con Mozart, porque ahora Laura Lara tiene más músicos en cartera que también sufrieron algunas enfermedades de esas que no se sabe exactamente el motivo que las origina, las que conocemos comúnmente como raras. María, ¿nos encontramos la semana que viene? Así es. Laura Lara, buenos días. Buenos días, César y oyentes. Bueno, vamos a seguir con otros músicos, por ejemplo, Beethoven y Chopin. Sí, porque el primero de ellos, el genio alemán, que además tenía mucho genio, aparece malhumorado en los retratos. Él es el autor del himno de Europa, de la partitura de ese cuarto movimiento de la novena sinfonía, que es el himno de la alegría, pero sin embargo padecía saturnismo. Se piensa que a partir de los restos de plomo hallados en su cabello, pues pudo contraerlo por la contaminación que había en su entorno, consumiendo peces del Danubio
que estaban intoxicados de plomo, y también que era habitual en aquel momento, aparte de que el agua no toda era potable ni había medidas higiénicas, que era la adulteración del vino, que se hacía como una costumbre para mejorarle el sabor, y precisamente era con plomo. Así que eso causaba además sordera, que Beethoven la padeció, e incluso trastornos y problemas de visión. Y hablamos también de Chopin. El compositor polaco, también decimonónico, quiso que sus restos reposaran en Polonia, pero en esos momentos era prácticamente imposible repatriar un cadáver y además muy costoso. Así que él, que había tenido una salud muy frágil durante toda su existencia y murió a los 39 años, al final se quedó con el corazón en Polonia porque es lo único que pudieron transportar en un frasco. Y analizándolo, se ha visto que tuvo fibrosis quística, igual que dos de sus hermanas, y que además pues esa enfermedad era muy habitual entre los niños caucásicos. ¿Y algún estadista también vamos a meter aquí en este apartado? Sí, desde los egipcios hasta la monarquía española, porque podemos comenzar hablando de Tutankamón. Él empezó a ser faraón en el año 1332 a.C., tenía solo 9 años y estuvo en el trono hasta los 18. Tuvo una salud también muy frágil y en realidad, pues, aunque se ha hipotetizado acerca de qué síndromes pudo padecer, analizando los restos de su tumba, se ha visto que tuvo la enfermedad de Köhler-II. Incluso, pues, como en los retratos aparece idealizado y se sacraliza la imagen del faraón porque se vincula con los dioses, incluso se habló de que pudiera tener ginecomastia, que es una inflamación de las glándulas mamarias masculinas, pero bueno, pues al final todo se mezcla entre la historia y la leyenda, aunque el análisis científico ahí no deja lugar a dudas. Tenía pues una salud débil y al final pues acabó muriendo siendo un adolescente. Pero también Abraham Lincoln, él era el 16º presidente de los Estados Unidos y tuvo el síndrome de Marfan, también aracnodactilia, que eran las manos como araña con los dedos muy largos, y murió pues víctima de esas patologías. Tenía un aspecto muy parecido al de Tutankamón, un canon muy alargado, brazos, extremidades muy largas, y aparte pues en Tutankamón también tenemos que ver los parásitos de la malaria en relación a su óbito, porque se encontraron también en relación en una pierna y eso pudo ser el desenlace fatal de su vida. Y viajando a las Islas Británicas nos encontramos, además de Ana de Gran Bretaña en el siglo XVIII, que padeció lupus, a la reina Victoria, ya en el tránsito del 19 al 20. Ella, la emperatriz de la India, fue portadora de la hemofilia, porque 3 de sus 9 hijos fueron hemofílicos. Recordemos que la hemofilia es una enfermedad hereditaria, genética, que a día de hoy está muy controlada, no así en otras épocas, y que es portadora la mujer, pero quien sufre la enfermedad es el hombre. Y a través de la herencia del árbol genealógico y de la herencia genética de la reina Victoria, llegó a España la hemofilia con su nieta, Victoria Eugenia de Battenberg, al casarse con Alfonso XIII y tener 6 hijos. 2 de ellos, Alfonso y Gonzalo, murieron siendo hemofílicos porque se desangraron en accidentes automovilísticos. Pues a día de hoy nadie tiene hemofilia en la Casa Real Española porque don Juan estaba sano, y repetimos que es una enfermedad que desde las consultas de hematología está totalmente controlada. Desde luego toda una saga de personajes ilustres la que hemos repasado hoy, y con esas connotaciones que padecieron una de esas enfermedades, entonces imagino que todavía más raras que en la actualidad. María Laura Lara, un placer como siempre. La próxima semana seguimos hablando y ponemos punto final ya al programa por la temporada, ¿de acuerdo? Seguiremos con Princesas en Jeans la próxima semana y en el próximo curso. Hasta pronto.